Pero quiero parar un poco, porque tenemos al otro lado del teléfono a un amigo que es uno de los mejores periodistas de América Latina, Pedro Briege, que es el director del canal Nodal. Y quiero hablar con él porque bueno, pues la victoria en la primera vuelta de la extrema derecha en Brasil, queremos comentarla con él. Pedro, buenas noches. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. No son tan buenas, obviamente, para muchos en América Latina, con el triunfo de Jair Bolsonaro, que le faltan 4 puntos para haber ganado en primera vuelta, y va a haber una segunda vuelta electoral el próximo 28 de octubre. Cuéntanos qué ha pasado, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Fíjate que alguna gente hoy ha querido colocar en los medios de comunicación en España la idea de que el factor determinante era la corrupción, ¿no? Que la corrupción era el factor que ha generado la derrota del PT. A ver, siempre es difícil explicar cómo alguien marginal en la política, que tenía una bancada muy pequeña, de repente arrasa en unas elecciones. Y no es fácil encontrar una explicación. De todas maneras, déjame decirte, Juan Carlos, que estas no son elecciones democráticas normales. Son elecciones muy irregulares, porque se dan en el contexto, de la destitución de una presidenta en el año 2016, hace 2 años, que tenía como objetivo destruir al partido de gobierno, sacarlo del control del Estado y evitar que en el 2018, ahora, y esto lo hemos conversado en tu programa en más de una oportunidad, y evitar que el Partido de los Trabajadores, con Lula a la cabeza, siguiera en el poder durante 20 años. El primer paso fue destituir a Dilma Rousseff. El segundo paso, obviamente consecuencia de esto, quitar del Estado al Partido de los Trabajadores, que fue reemplazado por otra composición política con el vicepresidente Michel Temer, que asume la presidencia. El tercer paso, inhabilitar a Lula da Silva para que no pudiera ser candidato a la presidencia, porque sigue manteniendo altos índices de popularidad, como lo mostraban todas las encuestas. Hago un paréntesis, los brasileños se enamoran de las encuestas, publican 3 encuestas por día diferentes por todos lados, entonces te va marcando un poco la agenda política. Todas las encuestas lo daban ganador a Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro. ¿Dónde termina Lula? Preso, inhabilitado, proscripto, sin siquiera poder dar entrevistas desde la cárcel, a pesar de que muchos condenados en peor situación que él en cárceles brasileñas dan entrevistas a diestra y siniestra. A él no le dejaron dar ni una entrevista y a duras penas podía recibir visitantes, y ni siquiera lo dejaron votar ayer. ¿Qué tuvo que hacer el Partido de los Trabajadores frente a esta situación? Elegir un nuevo candidato, un reemplazante. En 3 semanas, en muy poco tiempo, tuvieron que tratar de instalar al ex ministro de Educación, ex alcalde de San Pablo, como su candidato, recorrer el país. Eso no es algo sencillo de hacer. Brasil es un país gigantesco. En Brasil, lo que pasa en San Pablo, la mayoría de los que viven en el norte no tienen ni la más mínima idea de lo que sucede. Yo sé que para ustedes los españoles esto es difícil de comprender, pero imagínense que los que están en Barcelona saben muy poco lo que pasa en Bilbao, y los que están en Bilbao saben muy poco lo que pasa en Andalucía. Claro. Una última cuestión, Pedro. Se ha polarizado, ¿no?, la política en Brasil, ¿no? El planteamiento de Bolsonaro es intolerable para mucha gente por su homofobia, su machismo, su anhelo de la dictadura, sus comentarios legitimadores de la violencia contra las mujeres, su desprecio a la democracia, su culto, ¿no?, a las armas. Sí. Condenado por muchos, Juan Carlos, pero aplaudido también por muchos otros que reivindican la dictadura. En sus listas hay muchos policías, hay muchos generales retirados, hay muchos que piensan que hay que restaurar el orden en la sociedad brasileña. Los militares brasileños no fueron condenados después de más de 20 años de dictadura. Entonces, la sensación de que es una sociedad corrupta por los políticos, un discurso antipolítica, anti-establishment, donde son todos la misma porquería, hace que alguien absolutamente marginal pueda emerger y con un discurso homofóbico, racista, apelando a lo más profundo de la sociedad brasileña, pueda salir primero. No hay un 50% de
de personas que se puedan beneficiar de la política de Bolsonaro. ¿Cómo explicar, ¿no? Ese 50% casi de apoyo, 1 de cada 2 brasileños? Juan Carlos, es una pregunta filosófica que te haces, que hemos conversado en muchas oportunidades y ustedes también se preguntan. ¿Cómo puede ser que un trabajador vote por su verdugo que sabe que le va a quitar derechos en Indonesia, en el Estado español, en Brasil o en Mozambique? ¿Será ¿Vos capaz? tenés la respuesta? Pedro, yo no. Sí. ¿Será capaz de, en ese 12,5% de votos que ha tenido el centro izquierda de Ciro Gómez, decidir el resultado en la segunda vuelta? No le alcanza a dar ni siquiera sumar a todos los que votaron por otros candidatos, en este caso. Tiene que conquistar parte del electorado también de Bolsonaro. Y la tarea es muy, muy difícil. Pero si querés, la próxima salida lo conversamos para ver cuál es la estrategia electoral para tratar de revertir con apenas 29 puntos una situación donde el que va primero tiene 46. No es fácil. No, no es fácil. Y no es fácil cuando tu líder lo encarcelan, cuando la violencia de la policía vuelve a generar miedo, cuando las amenazas de crisis económica son protagonizadas por las élites del país. No es fácil la democracia en Brasil, no está siendo fácil la democracia en el mundo. Pedro, buenas tardes, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande y hasta la próxima.